tanto de cómo es parasitología, el curso, la teoría, la parte práctica, y dado las pautas y también los métodos de estudio, vamos a empezar la parte de generalidades. Esta es la primera teoría, es la teoría que ustedes van a llevar el viernes. Generalidades en parasitología. Esas generalidades en parasitologías en sí es como que vamos a ver más conceptos que otra cosa, pero los conceptos son importantes para que ustedes puedan ver en la siguiente clase que vamos a ver netamente parásitos, amebas, entonces es para que ustedes sepan. Empecemos con parasitología. Ya. Y bueno, también parásito. ¿Qué es parásito? ¿Qué es parasitología? ¿Y por qué es importante que nosotros como estudiantes de medicina sepamos de este curso? Parásito básicamente es todo ser vivo que durante parte o total de su existencia se va a alojarse o se va a alimentarse a expensas de otro ser vivo. Generalmente se alimentan de distintas especies y de mayor tamaño. Eso es parásito. Entonces, para resumirles, ¿qué es parásito? Parásito va a ser todo aquel organismo, todo organismo que va a vivir dentro de otro organismo, otro ser vivo. Y a este otro ser vivo que el parásito lo aloja se le llama hospedero. Y hospedero es importante que ustedes sepan qué es, porque hospedero lo van a ver ahora en la parte de los parásitos, y ahí van a ver qué es hospedero, y ahí les van a ver todos los tipos de animales que son hospederos de diferentes tipos de parásitos. Entonces, para fijar conceptos, sepan que parásito es aquel organismo que se alimenta y se aloja dentro de otro organismo y vive básicamente de ese organismo. Ahí es un parásito, como dice esa frase de un parásito, ya, ese es un parásito. Y ese organismo que es alojado tiene un nombre y se le llama hospedero. Entonces el hospedero va a ser aquel ser tanto vertebrado o invertebrado que va a alojar al parásito. Ese es el hospedero. Adelanto. Sí, está fallando esto. Problemas técnicos. Ya, ahora sí. Entonces, eso es parásito y eso es hospedero. Y luego ustedes van a ver la parte de parasitología. Entonces, si parásito es aquel organismo que vive dentro de otro y se alimenta y se aloja a expensas de otro, parasitología va a ser aquella disciplina que va a estudiar a estos parásitos que estamos viendo, que tanto pueden ser protozoarios, pueden ser helmintos, pueden ser artrópodos, todo tipo de parásitos. Y la clasificación se va a basarse tanto en criterios morfológicos, fisiológicos o moleculares. Y eso sería parasitología. Ese es el curso que vamos a ver ahora. Luego, relaciones entre los seres vivos. Es importante que los conceptos como comensalismo, mutualismo, simbiosis y parasimbiosis lo tengan presente porque hay preguntas, aunque no crean, vienen en el parcial. Hay relaciones entre los seres vivos. El parasitismo se establece una relación de asociación entre parásito y hospedero. Esto es importante que sepan que el parasitismo en sí es lo que vamos a ver ahora en todos los tipos de parásitos. El parasitismo es aquella relación que hay entre un parásito y el hospedero. Y luego está el parasitismo, tiende a ser entre dos diferentes especies y en una de las cuales se va a fijarse o va a invadir al otro hospedero. El parásito, acá ven más, menos, ya. El parasitismo es más porque el parásito va a ganar algo, va a tener beneficios. En cambio, menos es porque al hospedador, le va a dañar, le perjudica, se alimenta de él. Entonces, por eso es más para el parásito y menos para nosotros, o el hospedero que sea. Y su relación entre los dos seres vivos van a ser obligatoria y permanente, pero para el parásito. Sí o sí, el parásito necesita un hospedador
para que pueda vivir, porque si no, se muere. En la parte de comensalismo es lo contrario. El comensalismo es para uno de los dos socios. Uno de ellos sí o sí se va a beneficiarse, va a causar, va a tener algo bueno, pero al otro socio no le va a ofrecer, no le causa ningún daño y tampoco ningún beneficio. Simplemente está viviendo de él a sus expensas, pero no le causa daño ni beneficio. Acá vemos un ejemplo con el rinoceronte y este pajarito. No le causa nada al rinoceronte, pero el pajarito sí se beneficia de él. Y en la parte del mutualismo es un beneficio tanto para los dos, tanto para uno de los dos se van a beneficiarse de esta relación. Y en la parte de la simbiosis es también los dos se van a beneficiarse, pero ¿cuál es la relación, cuál es como que la diferencia entre mutualismo y simbiosis? En la simbiosis sí o sí tiene que darse, es imprescindible. Si no hay simbiosis, no van a poder vivir ninguno de los dos seres. En cambio, en el mutualismo sí no es imprescindible. O sea, puede vivir, la persona puede vivir. Entonces, eso sería las relaciones entre los seres vivos. Y también acá hay una pequeña parte que en su teoría dice que el éxito de un parásito se va a medirse por la capacidad de este parásito que va a tener en adaptarse e integrarse al hospedero, y no en sí por si es que le causa un daño o menos daño o más daño. Es más por la parte de adaptabilidad. ¿Alguna pregunta de relaciones entre los seres vivos? ¿Alguna? No. Todo claro. Ya, entonces sigamos con esta parte, que es los parásitos, hospederos, vectores, y es mayormente la parte que más se confunden en hospederos y vectores. Entonces presten atención a esta partecita que es muy importante, que la vamos a ver en este curso. Ya, ustedes ya saben que los parásitos eh, viven a expensas de otros, dañan a su hospedador y ya. Los parásitos en sí son eucariotas, pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, pueden tener un ciclo sexual como un ciclo asexual, y también hay dos palabras importantes que ustedes tienen que saber, que es osis y asis. Ustedes van a escuchar amebiosis, ejemplo, amebiosis estamos viendo la infección que produce una ameba. En cambio, la amebiasis, estamos viendo la enfermedad que produce esta ameba. Entonces, eso es amebiosis y amebiasis. Y aquí en la parte de ciclo biológico van a escucharlo un montón en cada parásito, porque cada parásito va a tener un ciclo biológico. Y se divide en dos: ciclo biológico monoxénico y ciclo biológico heteroxénico. Monoxénico, como su nombre quiere decir mono, que significa uno, entonces solamente van a requerir una sola especie. Ya. Cuando ya en la siguiente clase vamos a ver la parte de los ciclos y todo eso en cada parásito. Los parásitos van a tener un ciclo, mayormente eso sí, ya. Y mayormente algunos van a requerir solamente una sola especie que sea su hospedador. Una sola especie va a estar en todos sus ciclos, solo uno. Ya sea perro, ya sea gato, ya sea ser humano, pero solamente uno. En cambio, cuando es heteroxénico, que es dos o más, va a requerir más especies para que puedan completar todo su ciclo biológico. Sí o sí, acá es dos. Un ejemplo sería el Lataenia solium, que acá lo vemos. Todo esto es Lataenia solium, bueno, adulto. Lataenia solium tanto requiere a un cerdito, puede también requerir al ser humano accidentalmente, o también puede requerir a una vaca si está Enia saginata. Entonces necesita más especies, no solamente una especie, puede requerir más especies, ¿ve? Dos o más. Luego pasamos a la parte
de los periodos. Hay periodos de incubación y periodos prepatentes. Los periodos de incubación es importante que fijen que es el intervalo de tiempo que va a existir desde que el ser humano se va a infectarse hasta que existan síntomas. Voy a ponerles acá. Desde que me infecto hasta que tengo síntomas y signos. Ya, este periodo se llama incubación. Periodo de incubación. Desde que me infecté, por A o B consumí algo, consumí el parásito y presento los primeros síntomas. Manifestaciones clínicas presento. Síntomas, signos, ya sea diarrea, vómitos, cualquier cosa. Ya, eso es el periodo de incubación. Luego existe el periodo prepatente. ¿Qué es el periodo prepatente? El periodo prepatente es cualquier tiempo que transcurre desde que el hospedero se va a infectarse con el parásito y el momento en que puede observar alguna de las formas de estadios del parásito, ya sea huevo o quiste. En pocas palabras es, mira, el hospedero se infectó, ya, me infecté, pónganse, yo comí una carne mal cocida y me infecté, ya, tengo el parásito en mi cuerpo. Ya, hasta que yo presente alguna forma de estadio en el parásito, sea huevo o quiste, ustedes dirán, ¿cómo voy a saber que tengo huevo o quistes? Ya, porque obvio que ya presenté síntomas. Entonces, si presenté síntomas, voy a hacer un examen de heces. Pongamos, en examen de heces, el laboratorista va a observar algunos huevos. Y eso sería hasta que observa ya sea algún estadio, vamos a llamarle estadio, del parásito en tu cuerpo. Hasta ahí, todo ese periodo es el periodo prepatente. ¿Alguna pregunta entre periodo de incubación y periodo prepatente? ¿Todo claro, chicos? Sí, sí, ya, perfecto. Luego pasamos a la parte de hospederos. Hay tanto hospederos definitivos, hospederos intermediarios, hospederos paraténicos y hospederos que son reservorios. No se asusten. Acá hice justamente otro semestre, hice ese pequeño diapo para que ustedes lo tengan presente. Ya, miren, los hospederos definitivos son aquellos que posibilitan el establecimiento de fases maduras o sexuales del parásito. En pocas palabras, son pongámonos el ejemplo de la Taenia solio, ya, en el cerdito, ya. El cerdo y el hombre, que también es su hospedero. Ya. En el caso de que la Taenia solium tienen que reproducir, la Taenia solium llega a ser adulto en el hombre, porque nosotros producimos teniasis, ya. Entonces nosotros somos hospederos definitivos de la Taenia solium. En el hombre produce teniasis, entonces llega a su forma adulta. Recuerden eso, un hospedero definitivo en cuerpo de animal o ser humano va a llegar a la forma adulta. Por eso es que es definitivo. Va a haber tanto fases maduras hasta la fase sexual. Por eso, fases maduras. Va a llegar a ser adulto. Y un hospedero intermediario se va a quedarse simplemente, ya sea en huevo, quiste o quiste, en coccidios en caso. Entonces, por eso es que llega a fases inmaduras. Llega tanto solamente a producir huevos o solo produces quistes. La cuestión es que no llegas a adultos, no adultos. Pues así es como ustedes lo pueden sacar. Y en la parte de paraténico o también llamado accidentales, los accidentales albergan al parásito sin que se desarrolle en alguna fase. O sea, solamente sirve de transporte. O también los accidentales o los paraténicos solamente van a ser como que el transporte de este parásito, ¿no? Y
ninguna forma evolutiva va a vivir dentro de este paraténico. Entonces, en pocas palabras, es un transporte y solamente vive dentro del parásito y no va a desarrollarse. No, eso es un paraténico o también llamado accidental. Algunos paraténicos, digamos, digamos, la larva currens o la larva migrans, que es eh, de un parásito que lo producen los animales. En el hospedero definitivo es el perrito, pero en nuestro caso, eh, digamos, la larva sí nos a, va a penetrar la piel y todo, pero no va a desarrollarse nunca el adulto. Solamente estamos en él por accidente, porque nos contagiamos por el hospedero definitivo, que es el perrito. Pero de ahí no se desarrolla ni una fase dentro de tu cuerpo. Entra como larva y sigue en tu cuerpo como larva. Por eso es que también son paraténicos. Los reservorios, como su nombre dicen, son aquellos que son reservorios. Son reservorios porque, digamos, pongamos el ejemplo de la malaria. Hay el mosquito, ¿no? El mosquito, no sé cómo dibujar el mosquito. ¿Ya? Ya, el mosquito. El mosquito, dentro de su organismo del mosquito se está produciéndose la malaria. Y este mosquito es un reservorio, porque viene el mosquito infectado, obvio, y nos pica a nosotros, y así es como que la malaria se contagia uno con otro, ¿no? Porque con un mosquito infectado. Y ese mosquito infectado sería el reservorio de esta malaria. Eso sería el reservorio. Es aquel hospedero que va a asegurar la supervivencia, sí o sí, del parásito. Eso sería un reservorio. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ya. Todo claro, chicos, ¿no? Todo bien. Hasta acá se entiende. Porque es importante que ustedes sepan la parte de hospederos. Eso sí es muy importante. Ya. Entonces empecemos con la parte de vectores. Los vectores se dividen en dos, tanto vectores biológicos como vectores mecánicos. ¿Qué es que le hace a uno biológico y qué es que le hace a uno mecánico? Un vector biológico, en sí, ¿qué es un vector? Un vector va a ser aquel artrópodo, o sea, que tenga cuatro patitas, que va a tener que transmitir el parásito de un organismo a otro organismo. Eso es un vector, es un artrópodo. Y lo transporta o lo transmite de un parásito a otro, el parásito lo transmite de un organismo a otro organismo. O sea, de un hospedero a otro hospedero. Vector biológico va a ser aquel vector que puede ser hospederos intermediarios o definitivos. Eso quiere decir que dentro de este vector se va a multiplicarse o se va a transformarse de un estadio evolutivo a otro, pero se va a multiplicar o transformar dentro de este vector. Entonces eso es importante que sepan. Dentro del vector, dentro, se multiplica o se transforma. Por eso es que es un vector biológico. Relaciónalo porque es biológico, vida. Entonces ellos dentro sí o sí tienen que reproducirse la vida. Ya. Y también tienen que saber que este vector va a ser parte del ciclo biológico del parásito. Es parte, es parte de su ciclo biológico. Es parte de su ciclo biológico. Y el vector mecánico va a ser aquel vector que solamente va a ayudarle a transportar. Solo transporta este vector en su forma
que esté, en su estadio que esté, solo lo transporta. No lo modifica, no se multiplica, no pasa nada, solo lo transporta. ¿Dónde lo transporta? En sus patitas. En ahí lo transportan. Entonces, los vectores mecánicos son aquellos vectores que solamente van a transportar. Nada más, no pasa nada con ellos, solo lo transportas. En este ejemplo, el más común son las moscas. Las moscas son aquellos vectores mecánicos que son comunes, que son los que nos va a servir a solo transportar en sus patitas, van a transportar al parásito. Nada más. Pero el biológico, recuerden que sí o sí debe multiplicarse o debe pasar de un estadio a otro dentro de su cuerpo, del vector. En este caso estoy poniéndoles el Anopheles y el Triatoma infestans, que son dos artrópodos. El Triatoma infestado del mal de Chagas, y dentro de su cuerpecito de este triatoma se reproduce, de este, claro, Triatoma infestans se reproduce el mal de Chagas. Que es bueno, sí, la enfermedad se llama mal de Chagas. Y también dentro de este mosquito del Anopheles se reproduce. Entonces recuérdense que dentro del mosquito, ya sea mosquito o triatoma o artrópodo, en caso del mosquito es que te va a causar paludismo, el plasmodium. Dentro de ese mosquito el plasmodium va a pasar de un ciclo a otro para que sea infectivo. En caso de triatoma, vamos a ver también para que forme para que mal de Chagas, dentro de su cuerpecito va a multiplicarse o se va a transformarse. Entonces, recuérdense, biológico es algo que se transforma, que tiene vida, entonces sí o sí dentro de su cuerpo va a producir vida. Pero mecánico es aquel que solamente transporta, y en este caso son las moscas. Eso es lo más común, el ejemplo más común que les podría dar. ¿Alguna pregunta de, de ese vector? De vectores, diré. Quedan 5. Ya. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, chicos. Entonces pasamos a esta parte que es mecanismo de acción parasitaria. En sí existen 4 tipos de mecanismos de acción parasitaria: la obstrucción, la acción química o tóxica, la acción traumática y la acción expoliadora. Es teoría. La acción mecánica sucede cuando, o también llamada, claro, la acción mecánica también llamada, puede ser tanto por compresión o puede ser por obstrucción o también por ocupación. Son 3. Cuando es por obstrucción, vamos a empezar de acá. Obstrucción sucede cuando los parásitos van a alojarse dentro de los conductos, ya sea, pongamos, intestinos o vías biliares, van a ser tantos que van a obstruir el intestino o las vías biliares. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, acá vemos por obstrucción. Luego está la parte de ocupación. Sucede cuando estos van a ocupar un espacio dentro de las vísceras y hacen como que mira, en este caso acá vamos a poner el cisticercosis, el cisticerco. Ya, acá ven como huequitos, ya, están ocupando un espacio, literalmente están ocupando o quitándoles espacio al cerebro. Entonces, por eso es preocupación. Y la parte de comprensión, o también llamado desplazamiento, sucede cuando los tejidos el parásito va a desplazar a los tejidos. Ejemplo, en esta radiografía, ven esta masa, todo está, bueno, es una masa, pero se ve todo opaco, ¿no? Ya, eso, ya. Se ve radiolúcido. Entonces, ya. Esto es un quiste hidatídico que llegan a veces a crecer llegan hasta desplazar el pulmón, a veces hasta desplazan el hígado en otros casos porque le gusta también ir al hígado. Y crecen, 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 y recién cuando, digamos, desplazan al órgano, recién presenta síntomas la persona. Por eso es que también se le llama por compresión o también por desplazamiento. Luego está la acción química o tóxica que algunos parásitos producen,
sus excreciones producen, o sus secreciones producen acciones químicas o tóxicas. Ejemplo sería la fasciola hepática. Y por acción, esa es la fasciola, que lo conozcan. Aquí está, esta es la fasciola. Todo bonito. Ya. Luego está la acción traumática, que la traumática es cuando el parásito está en contacto con el hospedero y le causa un daño físico. ¿Cómo es eso? Es que pongámonos el ejemplo de Trichuris trichuras, que este es el Trichuris trichuras. Si ustedes, bueno, lo voy a agrandar, observan, tiene como una colita, ¿no? Y esta colita es súper delgadita y está así, ya, aferrada a la parte del intestino. Está tan aferrada en la parte de su extremo anterior a la parte de este intestino que causan daño a nosotros con su colita. Obvio que no lo sentimos, pero nos causa daño. Y por eso es que se le llama acción traumática, porque tiene algún parte de su cuerpo, nos produce algún daño, algún trauma. Y en la acción exfoliadora en sí es por las pérdidas de sangre. ¿Y quiénes son los famosos parásitos que te hacen perder sangre? Las uncinarias. Estas son las famosas uncinarias. Ahí les presento. Esas son las uncinarias. eh, y esos son los famosos parásitos que nos hacen perder sangre. Por eso es una acción exfoliadora. Ah, otro ejemplo de acción traumática, me olvidaba decirles, también es la Taenia solium, que si ven acá en su boquita hay un rostelo, se llama rostelo de ganchos. Ya, ese rostelo lo usa para adherirse o perforar el intestino y así es como se sujeta con esos ganchitos. Y por eso es que es una acción traumática. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ya, entonces pasemos a la parte de los factores involucrados en la parte de infecciones parasitarias. Hay factores, tanto factores inherentes al parásito como factores inherentes al hospedero. Al parásito son 4 los números ejemplares, o sea, cuántos, la cantidad en sí, básicamente, de los parásitos. Luego está la parte del tamaño. Este ejemplo sería la taenia, porque a veces la taenia crecen hasta 6, 7 metros. Y la parte de localización, ¿dónde está localizado el parásito? Pongamos en este ejemplo las caries lumbricoides. Las caries lumbricoides está en la parte en los intestinos, entonces en ahí es donde está localizado el parásito. Y la virulencia, qué tan virulento, o sea, qué tan severo o rápido es la enfermedad que causa este parásito. Eso sería virulencia. Y los factores inherentes a los hospederos son tanto la edad, la persona, si es que ya sabemos que los extremos de la vida, los niños o los adultos mayores van a ser los más susceptibles, la inmunidad, algunos parásitos sanguíneos van a generar mejor respuesta inmunológica que los intestinales, la parte de la nutrición, los hábitos y costumbres que tiene cada persona, porque pongámonos, hay algunos parásitos que entran por la ingesta de carne cruda o mal cocida, o también hay unos parásitos que entran por la mala higiene, entonces hábitos y costumbres, y también algunos medicamentos. ¿Alguna pregunta? Ya, pasemos ahora a la parte de vía y mecanismo de transmisión. Esta parte de vía y mecanismo de transmisión tienen que saber que son diferentes. La vía de infección es, como su nombre dice acá, la puerta de entrada. Ustedes tienen que saber sí o sí cuál es la vía de infección de tal parásito y así también es como lo sacan su mecanismo de transmisión. Porque pongamos un ejemplo. Eh, el más como que siempre se ve son la parte de la vía oral. Entonces, pongamos que la persona consumió algo por vía oral, que es la puerta de entrada del parásito. Pongamos la parte, ya, consumió una espinaca mal cocida, la persona, y dentro de esa espinaca mal cocida vio una fasciola hepática ahí bien metida. Y eso es dentro de esa espinaca mal cocida. Ya, entonces la vía de infección de esa fasciola va a ser oral, porque lo comió. Pero su mecanismo de transmisión, que es la forma como el parásito va a llegar al hospedero, va a ser ¿cuál? Contaminación ambiental, puede ser.
o también puede ser contaminación fecal, bueno, fascia hepática mayormente contaminación ambiental, porque va a estar así como que en el ambiente, en la fasciola, en la parte de los ríos, riachuelos, ahí va a estar. Y tú lo comiste, lo consumiste, y pues así es como te contagiaste. Entonces recuerde otro ejemplo, pongámonos de vía cutánea, que también es súper conocido. Vamos a poner la vía cutánea, va a tener un vector, sí o sí, que va a ser, pongámonos, este mosquito. Y pongámonos que la persona se le picó un mosquito, y entonces ese mosquito cuando le picó, ni bien le picó, va a ser vía cutánea, porque ahí es la puerta de entrada. Entonces, ¿por dónde entró? Por la piel. Pongamos, si entró por la piel, entonces vía cutánea. Si entró, no sé, por la nariz, como algunas amebas de vida libre, va a ser por la más nasal. Si entró, no sé, por la boca, algunos parásitos intestinales, va a ser oral. En cambio, eso es su vía de infección. Y su mecanismo de transmisión, pongámonos que en el caso del mosquito, entró por vía cutánea, entonces su mecanismo de transmisión va a ser vectorial. ¿Cómo llegó el parásito al hospedero? Por un vector. Pongámonos que oral y la persona consumió algún parásito intestinal, ¿cómo llegó este parásito al hospedero? Contaminación fecal, porque la persona no se lavó la mano. Entonces eso sería una de las vías que existen. También hay otras vías que no se ven mucho, que son las sanguíneas, que son de trasplantes de órganos y transfuncionales. Pero la más común de las vías es la oral y la cutánea y la nasal. En los mecanismos de transmisiones, lo más común son los vectoriales, los contaminación fecal y el carnivorismo, que es la contaminación de carne. Pongámonos que la persona consumió carne con cisticercos ahí y no lo lavó bien, entonces eso es carnivorismo. También existe la vía transfuncional, que es por transfusiones de sangre, o las vías transplacentarias, que es lo que contagia a la mamá a través de la placenta al bebé. Eso serían las vías y mecanismo de transmisión. Ahora pasamos a la parte, para ya acabar, solo quedan 2 diapos. Es la parte de tipos de parásito. Estos tipos de parásito son dos, endoparásitos y ectoparásitos. Ya, endoparásitos asócienlos con interior. Aquí está, interior. ¿Viven dónde? Interior del organismo, o sea, adentro. Endo, adentro. Esto, asócienlo con afuera. Afuera. Eso quiere decir exterior. Ya. Un endoparásito sería como la tenia, la triquina, o sea, van a vivir dentro de nuestro cuerpo, en nuestros intestinos. Eso es endoparásitos. Y los endoparásitos pueden ser tantos endoparásitos obligados como facultativos. Obligados tienen que ser sí o sí, debe depender del hospedero para ser de su ciclo de vida. Sí o sí, si es que no tiene un hospedero, se muere. En cambio, facultativo puede alternar ciclos de vida en la vía, con ciclos de vida libre. O sea, puede estar tanto en el ambiente como dentro de su hospedero. Y el ectoparásito es aquel parásito que vive en su exterior. Mayormente estos ectoparásitos van a ser artrópodos. Y el ejemplo más obvio de un artrópodo es esta pulga, que vive fuera de su hospedero, tanto pulga como piojos. Y las formas de parásito son 3, como ya les dije, obligatorio, facultativo y accidentales. Los obligatorios, su nombre mismo lo dice, están sí o sí, debe estar dentro de su hospedero. O si no, se muere. Las ascaris o teniasis es un ejemplo. Facultativos son aquellos que pueden sí o sí, pueden vivir tanto en vía libre, o sea, en el ambiente, como dentro del hospedero. Y los accidentales es aquel forma de parásito que no le corresponde su biología o su ciclo de vida normal, pero ahí está como el Toxocaracanis. Toxocaracanis es justamente el parásito que les dije, que los hospederos definitivos son los perritos y nosotros somos accidentales. Ya, nosotros somos accidentales y no estamos, nuestro cuerpo no se produce el adulto, solo llegas a la larva. Te infectas en la larva y tu cuerpo solamente está en la larva. Por eso es que también somos accidentales. La larva no llega a ser adulta en nuestro cuerpo porque no deberíamos estar en su ciclo. Y por accidente nos contagiamos. Entonces es por eso accidentales.
Y por último, la parte de principales grupos de parásitos. Los principales grupos de parásitos, esto es todo lo que vamos a ver en todo este ciclo. Vamos a ver tanto protozoarios, metazoos, que son los helmintos y los artrópodos. Los helmintos van a ser los nemátodos y los pletelmitos, y los pletelmitos van a ser los tremátodos y los céstodos. Los nemátodos son gusanos cilíndricos, o sea, redonditos. Y los platelmintos, como su nombre dice, platelmitos, son gusanos planos. Y los tremátodos van a ser aquellos gusanos en forma de hoja. Y los céstodos, con C, van a ser aquellos gusanos en forma de cintas. Eso es para que ustedes ya lo tengan. Esto no lo vamos a ver ahora en el parcial, solo lo vemos en el final. Todo esto, metazoos. Entonces no se preocupen, no lo miren por ahora, no se estudien por ahora, lo vamos a estudiar con tiempo para el final, pero esto sí lo vamos a ver ahora. Los protozoarios es lo que vamos a ver sí o sí para su parcial. ¿Y qué son los protozoarios? Son aquellos, son 4. Son amebas, ciliados, flagelados y por último, y no menos importante, coccidios. Esos son los que vamos a ver ahora en su parcial, sí o sí, en el parcial. Entonces, ¿alguna pregunta? Esto sería todo de su primera clase. ¿Nada? Ya, chicos, si no hay preguntas, son 4 preguntitas que les saqué de algunos exámenes pasados que conseguí. Ya, en realidad, vamos a responder estas 4 preguntitas porque son del tema, o sea, de la teoría. Vemos la primera pregunta que dice, en una relación entre dos indiferentes especies, uno de los cuales se fija o invade al otro hospedero, ¿cómo se beneficia y causa daño? Se beneficia y causa daño. ¿Cuál sería? Bueno, obvio que ya está marcado, ¿no? No lo veo. No lo pude borrar. Pero ya. ¿Cuál sería? Es el parasitismo, obvio, ya está marcado, pero yo les dije en la diapositiva 2, 3, si no me equivoco, ahí les expliqué por qué es el parasitismo. Literalmente está que uno se beneficia el parásito y a nosotros, los hospederos, nos causan daño. Entonces, por eso sería parasitismo. Y otra pregunta, ¿son considerados parásitos comensales aquellos que no van a causar daño a su hospedero, ¿no? No causan ninguna enfermedad a su hospedador. Por eso es que son comensales. El hospedero, el parásito se beneficia, tiene más, pero el comensal no, cero. O sea, no, ni mal, ni bien, ni mal le causa, nada. ¿Y cuál de los siguientes enunciados es una característica del vector biológico? Ya vimos que el vector biológico es aquel vector que dentro de su cuerpo se va a tener que reproducirse o transformarse de un ciclo biológico a otro, de un estadio biológico a otro. Entonces, sería que el agente etiológico, o sea, el parásito, se va a reproducirse en el vector. Y por último, te dice, defina el periodo de incubación. El periodo de incubación, ya vemos, ya les dije que es aquel cuando nos infectamos y aparecen los primeros síntomas o signos. Ya tal vez les pongan manifestaciones clínicas, que es la misma cosa. Es la misma cosa. Signos y síntomas. Ya. Eso sería el periodo de incubación, ¿no? O sea, ya saben, que es aquel tiempo que nos infectamos hasta que aparecen los primeros signos o síntomas o manifestaciones clínicas. Entonces, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, algo que no les dejó